continuar, ¿no?, con el desarrollo de la materia. El día lunes, ¿no?, habíamos visto la parte de cimentaciones cargadas excéntricamente, tanto en una como en dos direcciones. Lo que venimos desarrollando hasta aquí, ¿no?, son varios ejercicios para evaluar, ¿no?, cómo se desarrolla la capacidad de carga, ¿no?, del suelo, dependiendo del tipo de fundación superficial, específicamente dependiendo de su ancho B, y también viendo algunos aspectos particulares como ser la influencia que puede tener en la capacidad última la presencia de un momento flector, o también eh, aspectos como ser eh, el factor de, de rigidez del suelo, ¿no?, que en suelos blandos se limita más todavía la capacidad de carga a través de esa relación de coeficiente de rigidez que habíamos visto también anteriormente. Entonces, muchas veces había quedado pendiente, ¿no?, definir cuando la excentricidad está cargada, ¿no?, en dos direcciones. Entonces, en esas situaciones se tiene que definir la zapata de manera a que vamos a tener excentricidad en dos direcciones, ¿no? Dirección en Y, vamos a decirlo así. Y mi dirección en X. En estos casos hay que determinar por dónde pasa, ¿no?, mi centro de compresión del suelo, y tengo que dimensionar una zapata equivalente definida por esta línea achurada aquí, de manera que esta área achurada tenga un centro de gravedad que coincida, ¿no?, con la aplicación de la carga excéntrica. Y ahí es simplemente verificar las tensiones y dimensionar como zapata cuadrada. ¿Ok? Generalmente esto hoy en día se hace a través de métodos computacionales. Voy a hablar un poco más adelante, ¿no?, sobre algunos métodos computacionales. Y lo que vamos a ver hoy día, ya hemos visto cómo calcular capacidad última, ¿no?, de un suelo de acuerdo a las ecuaciones de Terzaghi, para efectuar dimensionamiento, ¿no? Lo que vamos a entrar hoy día en materia va a ser relacionado a lo que son asentamientos, ¿no? Y antes de entrar en lo que sería el aspecto de asentamientos de fundaciones, vamos a estudiar cómo se dan los esfuerzos, ¿no?, debajo de una fundación. Entonces, si yo tengo aquí mi fundación, y aquí tengo mi zapata, y si yo quiero calcular, ¿no?, cuánto esta zapata se deforma o se asienta por el efecto de la tensión, ¿no?, que la zapata está transmitiendo al suelo, y quiero conocer, ¿no?,
este nivel de asentamiento delta, primero yo tengo que conocer cómo se desarrollan las tensiones debajo de mi fundación. Entonces, para ello, hoy en día se emplean técnicas, ¿no?, también computacionales para evaluar la deformación eh, del suelo bajo la fundación. Sin embargo, vamos a ver aquí también algunas ecuaciones para algunos casos simples, ¿no? Entonces vamos a empezar estudiando el esfuerzo debajo de un área rectangular. Este es el caso de una zapata cuadrada. Para ello se emplea el proceso de integración de Boussinesq, que permite evaluar bajo cualquier punto, ¿no?, dentro de este rectángulo de área B por L. Nuestras coordenadas son X y Y en el plano y Z a lo largo de la profundidad de mi fundación. Q0 sería la carga, ¿no?, de presión que está siendo transmitida al suelo, y lo que se hace es considerar un elemento infinitesimal y se supone que se quiere calcular en cualquier punto A debajo de una esquina. Es decir, este planteamiento es válido para cualquiera de estas cuatro esquinas. Puede ser esta esquina, inferior izquierda, superior izquierda, inferior derecha o superior derecha. El punto A es válido para cualquiera de estas cuatro esquinas y se considera, ¿no?, el área infinitesimal con dimensión de X y dimensión de Y en el otro sentido. Entonces, si nosotros calculamos aquí una fuerza concentrada infinitesimal de P no va a ser otra cosa que la tensión Q0 que actúa sobre el área infinitesimal de X de Y, ¿no? Como fuerza es igual a tensión por área, esta carga puntual infinitesimal de P va a estar dada por Q0 veces de X de Y. Y el incremento del esfuerzo ocasionado por dP, Boussinesq demostró que podía ser calculado por 3 veces Q0 veces dx de Y, z al cubo, sobre 2pi veces x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado a la 5 medio. Ok, no sé si están acompañando hasta aquí, si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta. Bueno, entonces, si nosotros integramos esa ecuación de dP en todo el área, podemos calcular cuál es el incremento de tensión que estaríamos ocasionando bajo ese elemento infinitesimal. Recordando que todo este término no es otra cosa que dP
Si nosotros tenemos esto que es nuestra área, ¿no?, de dimensiones B por L, y tenemos dP aquí actuando sobre este elemento infinitesimal. Si nosotros integramos en todo el área, vamos a saber el esfuerzo generado por esa carga Q0 bajo mi lecho elástico, ¿no? Entonces, si integramos dP a lo largo de Y y de X, es una doble integral definida. Si suponemos que nuestro punto A está aquí, integraríamos de 0 hasta B y de 0 hasta L, ¿no? Y todo ese integral sería igual a delta sigma. ¿Ok? Bueno, para no estar, ¿no?, con el problema de estar, eh, para no tener el problema de estar integrando, ¿no?, todas las veces, Boussinesq, que se repite en Braja, también existen unas tablas y fórmulas que permiten calcular un factor de influencia. Una expresión un tanto larga, como ustedes pueden ver, 1 sobre 4pi, y todo función de mn, ¿no?, que son unos coeficientes que vamos a ver pues, ya cómo se determina. Entonces 2mn, raíz de m cuadrado más n cuadrado más 1, sobre m cuadrado más n cuadrado, más m cuadrado n cuadrado más 1, todo eso por la división de m cuadrado más n cuadrado más 2 sobre m cuadrado más n cuadrado más 1, más 1 dividido por la tangente de la razón de 2mn, raíz cuadrada de m cuadrado más n cuadrado más 1, dividido por m cuadrado más n cuadrado más 1, menos m cuadrado veces n cuadrado. Cuando la relación de m cuadrado más n cuadrado más 1 es menor a m cuadrado veces n cuadrado, el argumento ese de arcotangente de 1 sobre tangente no existe, ¿no? Entonces, cuando esta relación se cumple, entonces lo que se usa para el cálculo del factor de influencia es esta otra expresión que ustedes pueden ver aquí, ¿no? Se suma el término pi. Bueno, hemos hablado mucho de esos parámetros m y n. M, M que es la relación de B sobre Z, y N, L sobre Z, donde B, menor dimensión de la zapata, L, mayor dimensión de la zapata, y Z sería la profundidad a la cual se está evaluando cuál es ese incremento de tensión en el suelo, delta sigma. ¿Ok? ¿Me están acompañando? ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta hasta aquí? Ningún ingeniero. Ok, muchas gracias, Denis. Bueno, entonces, fíjense, esas ecuaciones que hemos desarrollado anteriormente solo son válidas para saber cuál es la deformación en este punto, o en este punto, o en este punto, o en este punto. Solo sirve para saber cuál es la tensión en esquina.
Pero, y si yo quiero saber, por ejemplo, en un punto interior de mi zapata, entonces ahí el problema se soluciona con si es esta esquina, podemos simular partir esa zapata como en 4 zapatas, ¿no? Entonces tendríamos la zapata 1, la zapata 2, la zapata 3 y la zapata 4. Son zapatas hipotéticas, ¿no? Y para cada rectángulo acá, cuando yo quiero saber, digamos, mi deformación en un punto interior bajo la zapata, entonces tengo aquí, tendría que calcular mi factor de influencia 1, mi factor de influencia 2, mi factor de influencia 3 y mi factor de influencia 4. ¿Cierto? ¿Está entendido? Y ahí yo trabajo con mi factor de influencia total, que sería I1 más I2 más I3 más I4. ¿Correcto? Y eh, en estos casos, lo que tengo que hacer es una secuencia, ¿no? Un tanto larga de ecuación. No sé si alguien ha trabajado alguna vez con MATCAD o si conoce MATCAD. ¿Alguien conoce? ¿Nadie? Bueno, después voy a mostrar en qué consiste el MATCAD. Volviendo a nuestro tema, ¿no? De factor de influencia. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo eh, simetría en 2 dimensiones, en 2 direcciones, que sería, por ejemplo, el punto medio. Entonces ahí yo tengo que I2 es igual a I3, que es igual a I4, ¿no? Entonces ahí tengo doble simetría, donde el problema también se reduce, ¿no? Pero con este concepto yo puedo calcular cuál sería mi coeficiente de influencia o mi factor de influencia para prácticamente, ¿no? Cualquier punto bajo mi zapata, usando este concepto de partir, ¿no? La zapata en 4 rectángulos. Entonces con eso yo puedo calcular prácticamente bajo cualquier punto, ¿no? ¿Cuál sería mi, mi deformación? ¿Ok? Ingeniero, Sí, disculpe, yo tengo una duda. sí. ¿Cuál es el núcleo central de la zapata? El núcleo de la zapata es el punto bajo el cual no existen tensiones compresivas, perdón, no existen tensiones de tracción. En realidad el núcleo central de la zapata lo, eh, vamos a ver si aquí hago la demostración. Supónganse que yo tengo aquí una zapata, no sé si han visto columnas. Sí, en madera y en metálica, pero No vieron ahí el concepto del núcleo central? no, ingeniero, yo que recuerdo, no.
Supónganse que yo tengo una zapata aquí de ancho B. ¿Ok? Y aquí tengo una carga excéntrica P. Esto se usa más que nada en pretensado, en hormigón pretensado, en columnas. En zapata se usa, pero no es muy común, ¿no? Vamos a simular que yo tengo aquí mi eje X y que tengo aquí mi eje Y. Entonces, el concepto de lo que nos vamos a plantear aquí es saber cuál es la excentricidad máxima, ¿no?, de esta carga para que para que no haya tensiones de tracción, ¿no?, en mi zapata. Entonces aquí yo tengo que garantizar aquí que sigma, si ustedes recuerdan de la resistencia de materiales, sigma es P sobre A. Menos, ¿no? Creo que hay alguien con el audio encendido, se lo puede apagar, por favor. Menos PVCG dividido sobre mi inercia, ¿no?, veces Y. ¿Sí? Mi inercia es, sustituyendo aquí las expresiones, sigma va a ser P dividido por, vamos a suponer aquí que mi largo sea L, estamos asumiendo que la compresión es positiva. La inercia va a ser L veces B al cubo sobre 12 veces H, que sería B sobre B sobre 2, y esto tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces aquí podemos decir que P dividido por B sobre L tiene que ser mayor o igual a aquí tenemos P, aquí tenemos perdón, aquí es B dividido por L B al cuadrado veces 6, ¿no? Aquí vamos a eliminar P con P, L con L y B con B cuadrado. Y de ahí definimos que B pasa a multiplicar y 6 a dividir. Ok, entonces aquí la excentricidad no puede ser mayor que B sobre 6.
sea para el lado derecho que ande P, sea para el lado izquierdo que ande P, o también el problema, aquí la excentricidad no puede ser mayor o igual que B sobre 6, y para arriba o para abajo, haciendo las mismas cuentas, podemos inferir que este valor de excentricidad no puede ser mayor que L sobre 6. ¿Ok? Entonces aquí definimos un rombo, ¿no? De esta manera. Y este rombo es lo que se denomina por núcleo central. ¿Qué significa el núcleo central? Que para cualquier carga, voy a colocar en negro aquí, para cualquier carga que esté ubicada dentro del núcleo central, yo no voy a tener tensiones de tracción en mi elemento. La zapata trabaja en compresión, ¿no? Cuando está Sí, trabajando dentro sí, del núcleo. sí. Una forma de dimensionar zapatas es calcular un ancho B. Si yo tengo, por ejemplo, mi excentricidad, yo la calculo a través de M sobre N, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí yo puedo dimensionar una zapata de tal manera que B sea mayor o igual a 6 veces mi excentricidad. ¿Ok? Entonces ahí siempre voy a tener compresión. Pero este es un método un tanto conservador, digamos, porque me estaría llevando a muchas veces a zapatas de grandes dimensiones. Y de acuerdo a esto, ingeniero va a tener un comportamiento, ¿no? La zapata en base a lo que es la presión, ¿no? Si está dentro del núcleo central, la presión se distribuye como si fuera trapezoidal, ¿no? Si está Sí, sobre el eje, la presión llega a ser triangular, pero si está fuera del núcleo central, la presión es, ¿cómo le puedo decir? Va a si haber, como está, nos decía, dice que va a haber un despeje, ¿no? si está aquí, por ejemplo, o está por aquí, en estos puntos fuera del eje central, ahí voy a tener despegue. Si está dentro del rombo, voy a tener, si está dentro del rombo, voy a tener trapezoidal. Si está fuera del rombo, voy a tener triangular, es decir, despegue. ¿Ok? Sí, sí, ingeniero. Y en el caso de que las zapatas fueran esquineras, ¿no? Nos decía, es necesario, digamos, como va a haber un despegue, entonces sería necesario colocar vigas de equilibrio, ¿no? Para Sí, contrarrestar ese efecto, ¿no? sí, Para que haya un equilibrio. sí, eso lo vamos a ver en las próximas clases, cómo trabajar con zapatas medianeras o zapatas esquineras o aún con zapatas asociadas, ¿no? Que reciben 2 o 3 columnas. Vamos a ver algunos ejercicios un poco más adelante. Ok, ¿Ok? ingeniero, gracias. Gracias. Ya, muy buena pregunta. Muchas gracias. Ok, entonces, volviendo, creo que muy buena la pregunta. Me había olvidado de indicar, ¿no? En esfuerzos flectores, ¿no? Que someten a Zapata a explicar la parte del núcleo central. Voy a ver para las próximas clases de colocar un par de presentaciones a más sobre esta, ¿no? Para incluir ese criterio de núcleo central. Bueno, entonces, como volviendo un poco a nuestro tema,
estábamos viendo cuando tenemos, ¿no?, la situación de evaluación de incremento de tensión en un punto interior de la zapata, dividimos el problema en 4 rectángulos para calcular 4 coeficientes de influencia. Y como les comentaba, muchas veces lo primero que pensamos, ¿no?, sobre la deformación de una zapata es en el punto central, ¿no? Cuando queremos calcular el esfuerzo vertical bajo el centro de una superficie, podemos emplear directamente esta ecuación de IC y factor de influencia C de punto central de la zapata, ¿no? Entonces ahí esta ecuación ya ha sido armada, ¿no?, para calcular el factor de influencia bajo el núcleo central, empleando ese criterio de doble simetría, y que puede determinarse a través de esta expresión, ¿no? 2 sobre pi veces la relación de M1N1 sobre 1 más M1 al cuadrado más N1 al cuadrado veces la relación de 1 más M1 al cuadrado más 2N1 al cuadrado dividido por 1 más N1 al cuadrado veces M1 al cuadrado más N1 al cuadrado más 1 sobre el seno de la razón de M1 sobre raíz de M1 cuadrado más N1 cuadrado veces la raíz de 1 más N1 al cuadrado. M1 y N1 nuevamente son parámetros adimensionales que facilitan el cálculo, donde M1 es L sobre B y N1 Z sobre B medio. L y B son el mayor y menor lado de mi zapata. Z la profundidad de la zapata, la cual estoy evaluando mis tensiones. Bueno, eso es, toda esta secuencia se emplea para calcular lo que vendría a ser mi incremento de tensión delta sigma. Si ustedes recuerdan, ¿no?, de la ley de Hooke, la deformación se calcula a través de la relación de tensión dividido por módulo elástico, o mi incremento de deformación se calcula como el incremento, ¿no?, de desplazamiento dividido por mi módulo elástico, ¿no? Y mi desplazamiento total puede ser calculado como H veces delta E, donde aquí H vendría a ser el espesor de todo mi estrato que estoy analizando, ¿no? Entonces con eso estaríamos calculando el primer tipo de asentamiento, ¿no?, que vamos a ver, que sería el asentamiento elástico de un suelo. Entonces, como les había comentado, ¿no?, el asentamiento elástico se determina a través de la ley de Hooke. Y en otras palabras, ese asentamiento puede calcularse como la integración, ¿no?, de 0 a H, donde H es el espesor del suelo que estamos analizando, de epsilon z de z, ¿no? Epsilon z puede calcularse como la deformación del suelo, y de acuerdo a la ley de Hooke, yo les esquematicé un poco para facilitar la interpretación, ¿no? Para el caso uniaxial de tensiones, pero cuando estamos trabajando con suelo, lo que interesa considerar son las tensiones tridimensionales en el suelo, ¿no?
Entonces aquí tenemos delta sigma Z, delta sigma X y delta sigma Y, ¿no? De acuerdo a la ley de Hooke generalizada, la deformación de un suelo se calcula a través de delta sigma Z menos mu S delta sigma X menos mu S delta sigma Y, ¿no? Donde mu S es el coeficiente de Poisson de mi suelo. ¿Ok? Bueno, si la cimentación es perfectamente flexible, en vez de efectuar ese integral, ¿no?, de mis tensiones, yo puedo aproximar a través de mi asentamiento, a través de esta expresión, asentamiento del suelo, U0 veces alfa B', veces 1 menos mu S al cuadrado sobre S, veces IS, veces IF, donde ES y mu S son mis coeficientes elásticos y de Poisson del suelo, U0, la presión que está transmitiendo mi fundación, ES, módulo elástico de mi suelo, y EIS y IF son factores de forma y de rigidez que los vamos a ver en la segunda parte del día de hoy. ¿Ok? Entonces voy a parar por aquí, voy a dar un intervalo de 5 minutos y ya les comparto el link para ir a la segunda parte del día de hoy. ¿Ok? Ok, ingeniero. El día de hoy. Antes de eso, para quien tenga interés, voy a subir, ¿no?, el video de la clase del día, de la primera clase de hoy, la primera parte. Y bueno, habíamos estado comentando, ¿no?, de que el asentamiento elástico, ¿no?, producido por una fundación bajo un estrato de suelo puede definirse a través de este integral, ¿no? De manera simplificada, ¿no?, asumiendo que la cimentación es flexible. Cuando se considera que una cimentación es flexible, cuando este vuelo B, que estoy indicando aquí, es mayor a 2 veces el canto de mi zapata. Entonces, cuando tengo B mayor o igual a 2H, entonces ahí considero que mi fundación es perfectamente flexible. ¿Ok? Bueno, ES y mu S es el coeficiente de Poisson y el coeficiente elástico de un suelo. Quien tenga interés, digamos, a ver algunos equipos que tenemos en el laboratorio de la carrera, ¿no?, para determinar módulo elástico y Poisson del suelo, pueden hacer una lista, ¿no?, quien quiera visitar el laboratorio y ver algunos equipos como el GeoGauss que nos permiten determinar estos coeficientes. Q0 es la presión transmitida por mi fundación al suelo y B' es el ancho efectivo de mi fundación, que podemos adoptarlo como B medio
cuando estamos trabajando con el centro de la cimentación, y con B para esquina, ¿no? Para otros valores puede interpolarse linealmente, ¿no? El valor de B' entre B medios y B. Bueno, hay los factores IS e IF. Vimos cómo calcular IF y vamos a ver ahora a continuación cómo podemos determinar ese coeficiente IS. Entonces IS también tiene ciertas complejidades, ¿no? Para su cálculo, más que nada son fórmulas trabajosas. A mí me gusta, si bien hay el Excel, a mí me gusta mucho trabajar con MATCAT, que después voy a comentar algo. Entonces IS es dado por F1 más 1 menos 2 mu S sobre 1 menos mu S veces F2, ¿no? F1 es 1 sobre pi veces A0 más A1. F2 es N' sobre 2pi veces 1 sobre tangente de A2. Donde A0 es M' veces logaritmo de la razón de 1 más raíz cuadrada de M' al cuadrado más 1 veces raíz de M' al cuadrado más N' al cuadrado, dividido por M' veces 1 más la raíz cuadrada de M' al cuadrado más N' al cuadrado más 1. A1 sería el logaritmo de M' más la raíz cuadrada de M' al cuadrado más 1 veces la raíz de 1 más N' al cuadrado dividido por M' más raíz cuadrada de M' al cuadrado más N' al cuadrado más 1. Y A2 sería M' dividido por N' más raíz cuadrada de M' al cuadrado más N' al cuadrado más 1. Nuevamente, como habíamos visto para el cálculo del coeficiente, ¿no? IF, tenemos parámetros adimensionales M', N', ¿no? Entonces, cuando estamos queriendo, ¿no?, calcular el asentamiento en el centro de mi cimentación, adoptamos el parámetro alfa, siendo 4, M', L sobre B, y N' H sobre B medio, donde H sería el espesor de mi estrato. Y cuando estamos queriendo calcular el asentamiento en la esquina de mi fundación, alfa es igual a 1, M' L sobre B y N' H sobre B. ¿Ok? Estas fórmulas están desarrolladas para fundaciones flexibles. ¿Qué pasa con una fundación rígida? Una fundación rígida va a ser menos deformable que una flexible, entonces Braha, ¿no?, establece que puede estimarse el desplazamiento de fundación rígida en un 93%, ¿no? Entonces, cuando tenemos fundación rígida, es decir, que no se cumple esa relación del vuelo de la zapata sobre el canto de la zapata mayor o igual a 2, estamos con fundación rígida, ¿no? Y en ese caso se calcula la fundación rígida como flexible y se le aplica un valor de 0.93. ¿Ok? Otro aspecto es que cuando tenemos nosotros una fundación, y estamos calculando, ¿no?, aquí la deformación del suelo, nosotros podemos tener diferentes estratos, ¿no?, de suelo. Entonces, ¿cómo adoptamos, ¿no?, el módulo elástico del suelo? Entonces, Bowles recomienda trabajar con la media ponderada del módulo elástico del suelo para calcular asentamiento elástico, ¿no? Entonces, esta expresión puede emplearse para calcular el módulo elástico equivalente cuando tengo diferentes estratos de suelo. La suma de los módulos elásticos de cada suelo veces el espesor de cada uno
veces dividido por la profundidad a la cual estamos calculando la deformación de ese suelo, ¿no? Z' se adopta como siendo igual a H o 5B, ¿no? Donde H es la profundidad o 5B es 5 veces el ancho de la zapata, el valor que sea menor entre ambos, ¿no? Por otra parte, el factor de profundidad IF del suelo puede obtenerse de las tablas de Braja. Salieron un poco mal aquí, pero pues en el libro de Braja pueden tener de forma mucho más nítida cómo se emplean estas tablas. Yo tengo aquí mi fundación, tengo mi profundidad de desplante del suelo, DF, y tengo mi ancho B, ¿no? Entonces aquí tengo mi relación L sobre B, longitud por ancho, DF sobre B, profundidad de desplante sobre ancho, y aquí encuentro una relación y aquí encuentro otra, ¿no? Fíjense que tengo que tomar cuidado con el índice de Poisson, mu, que estoy empleando para mi suelo, y para el mu indicado yo entro con mi relación L sobre B y con mi relación de F sobre B para hallar mi índice de forma. Entonces, si estoy con un mu de 0,10, por ejemplo, y aquí mi relación es 0,4 de df sobre b y de 1,6 de l sobre b, entonces estaría entrando aquí, entro aquí, y con eso obtengo mi coeficiente de forma. ¿Ok? Esas son las tablas, ¿no?, para coeficiente de forma, y vamos a hacer un ejercicio de aplicación práctica, ¿no?, de estas fórmulas a continuación, que dice: una cimentación rígida de 1/2, se ilustra en la figura, calcular el asentamiento elástico en el centro de la fundación. Entonces ustedes pueden ver, aquí vamos a aplicar coeficiente de Poisson de 0,30, profundidad de desplante de 1 metro, B igual a 1 metro, L igual a 2 metros, ¿no?, que son menor y mayor lado de la zapata. La tensión, ¿no?, aplicada por esta carga Q que está siendo transmitida a mi zapata es de 150 kilonewtons por metro cuadrado. Y aquí tienen el módulo elástico metro a metro, ¿no?, del suelo. Es decir, hay variabilidad de mi módulo elástico. Los primeros 2 metros, un módulo elástico de 10.000 kilonewtons por metro cúbico, perdón, es por metro cuadrado. Del metro 2 al metro 3, 8.000, y del metro 3 al metro 5, 12.000 kilonewtons por metro cuadrado, los módulos elásticos conforme la profundidad del suelo. Z' es 5B, como B es igual a 1 metro, tenemos 5, y aquí H, la profundidad, digamos, del sondeo. Entonces vamos a calcular el módulo elástico del suelo, que va a ser la media ponderada, ¿no? 10.000 por 2 más 8.000 por 1 más 12.000 por 2 nos da un módulo elástico de 10.400 kilonewtons por metro cuadrado. Para el centro de la cimentación, los parámetros son L, mayor lado de la zapata, que es 2 metros, H, espesor del estrato, 5 metros, B, 1,
alfa igual a 4, m' igual a L sobre B, que nos da un valor de 2, y n' h sobre b medio, que nos da un valor de 10. Con eso, aquí están los cálculos un tanto resumidos, simplificando, ¿no?, esas ecuaciones. Se calcula F1 y F2 de acuerdo a estas expresiones. Ustedes pueden repetir los cálculos, ¿no?, después de la clase para asimilar todas estas expresiones. Aquí ya está calculado F1 y F2 en función a todo este desarrollo de fórmulas. Ok, entonces habiendo calculado F1 y F2, de F sobre B es 1, mu S 0,3, L sobre B es 2, y S puede calcularse como siendo F1 más 1 menos 2 mu S sobre 1 menos mu S veces F2. Con eso se calcula IS igual a 0,659. Faltaría calcular el factor IF, factor de forma. Estamos empleando aquí en el ejercicio un coeficiente de mu de 0,30, ¿no? Entonces en la tabla tenemos que entrar, buscar donde tengamos 0,30. Nuestra relación de F sobre B, habíamos visto que era 1 metro, ¿no? Y el valor de L sobre B, habíamos visto que es 2 metros, ¿no? Entonces aquí usamos para 2 metros, para mi relación L sobre B2, que es la penúltima columna. Entonces aquí en el gráfico cruzamos, ¿no?, la penúltima columna para mi relación L sobre B2 y de F sobre B igual a 1. Obtenemos nuestro factor IF, que sería de 0,709. Con eso podemos calcular nuestro asentamiento elástico considerando B' igual a B medios, el módulo elástico ponderado y el factor de forma 0,709, aplicando, ¿no?, en esta fórmula, sustituyendo valores, llegamos a un asentamiento de 0,012. En otras palabras, estamos hablando de un asentamiento de 12 milímetros para nuestra fundación. Lo único es que en el dato del ejercicio nos dice que la fundación es rígida, ¿no? Entonces le tenemos que aplicar el coeficiente de minoración de reducción, ¿no?, para zapatas rígidas de 0,93, y con eso nuestro asentamiento final sería de 11,16 milímetros para mi zapata. ¿Ok? No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta. Sí, ingeniero, sobre el módulo de elasticidad del suelo. Sí, ¿cuál es la pregunta? Sí o sí se debe analizar todos los estratos que están por debajo de la fundación. Por lo menos a 5 veces el ancho de la fundación. ¿Ok? ¿Qué es ese valor de 5B?
Ingeniero, buen día. Disculpe, tengo una Sí, consulta. sí. Eh, Estos ejercicios bueno, todas estas fórmulas que hemos visto, solamente es para los casos donde la tensión en el suelo es constante, no en toda la zapata, o sea, sin excentricidad. Sí, sí, exactamente. Considerando Una presión uniforme. la presión uniforme, pero eso se puede calcular a través se puede, si nosotros tenemos, por ejemplo, aquí, voy a limpiar. Bueno, como ejercicio pueden usar las mismas fórmulas para calcular el asentamiento de esquina y con eso tienen el perfil aproximado, ¿no? De cómo se va a deformar eh, el suelo bajo la zapata, ¿no? Todas estas fórmulas se han determinado para zapatas centradas, ¿no? Pero pueden emplearse algunos artificios, ¿no? Porque en caso donde yo tengo momento flector, por ejemplo, aquí yo voy a tener un crucero, ¿no? Que es uniforme. Pero lo que yo podría hacer es calcular cuál es, si estoy analizando en esquina y tengo momento flector, tendría que saber si estoy calculando mi deformación en esquina, podría calcular esto en función a mi Q máximo, ¿no? ¿Sí? Y si estoy calculando en el centro, en vez de entrar con Q0, tendría que entrar con Q medio. ¿Ok? Eso para el caso en que yo tenga momentos flectores. ¿Ok? Gracias, ingeniero. Perfecto. Muy buena pregunta. Bueno, entonces con esto estaríamos finalizando en la parte de asentamiento elástico. Ustedes pueden calcular, aquí hemos calculado en el centro, ¿no?, de la cimentación. Pueden calcular cuánto sería el asentamiento de esquina y con eso yo puedo ver, ¿no?, cómo va a ser la deformación del suelo en esquina y en el centro. ¿Ok? Ok, ingeniero. Bueno, con eso estaríamos finalizando la clase de hoy. Estaríamos finalizando la clase de hoy. Les he subido el video, no sé si lo están pudiendo bajar. Y el día de mañana vamos a continuar viendo otro tipo de asentamiento, ¿no?, que se da en suelos, que sería el asentamiento diferido o el asentamiento por consolidación. ¿Ok? Perdón. En el libro de Braja pueden ver más ejercicios, ¿no?, como el que hemos desarrollado aquí, para quien quiera, digamos, profundizar sobre el tema. ¿Ok? Entonces, con eso. Con respecto al horario, ingeniero, las clases son de lunes a sábado o de lunes a miércoles, disculpen, es que en boleta está otro. Yo quiero acabar hasta el miércoles que viene toda la materia, entonces vamos a tener que pasar clases hasta el día sábado. ¿Ok? Perfecto, ingeniero. Yo tengo previsto, digamos, este horario, seguir dando clases y quiero intentar apuntar, digamos, ¿no?, a terminar hasta el próximo